Mi nombre es Esteban, como bien dijo Caro. Les quiero preguntarles lo siguiente. Yo vine hace... ¿Cuánto fue? 2 semanas, si no me equivoco. ¿Quién estuvo cuando yo vine? Que habían ido al anexo, me acuerdo, ese día. ¿Quién estuvo acá ese día? Levanten un poco más la mano para recordar. Ok, bien. Todos los demás, por lo menos no los vi la otra vez. Perfecto. Oye, muchas gracias. Sí. Bien. Voy a arrancar con una preguntita. A ver, pero una pregunta fácil. Les digo, por si no recuerdan, a mí me gusta interactuar, ¿sí? No me gusta hablar, sí, yo sé que a algunos no les gustará, pero a mí me gusta interactuar. Quiero que charlemos y entre todos lleguemos a una conclusión, podamos llegar a ver qué es lo que aprendemos, qué es lo que podemos aportar cada uno. Yo no soy dueño de toda la información ni de toda la verdad. Y creo que tanto ustedes como yo también necesitamos aprender y sobre todo aprender a escuchar la opinión de los demás. No sé si están de acuerdo con eso o no. Yo por lo menos hoy vine con ganas de aprender. ¿Están acá? Hola, ¿están? Bien. No sé si tal vez el frío o no sé. Bien, quiero arrancar preguntándoles lo siguiente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Imperios, bien. ¿Y qué son los imperios? ¿O de qué se trata? ¿O qué es lo que podremos llegar a ver cuando decimos imperios? Gobierno, bien, ¿qué más? Bien, ahí me está re guitarreando, pero bien, muy bien. Grandes civilizaciones, ¿cómo dijiste? Significativas, está buena esa palabra. A lo largo de la historia, bien, ¿qué más? Imperios, a ver, imperios conocidos en la historia. ¿Qué imperios hay? Quédense tranquilos que yo no pongo nota, no soy profesor de historia de secundaria ni nada de eso, ¿sí? ¿Qué imperios conocen? El Imperio Romano, ¿qué más? Imperio Griego, Babilónico, Otomano, bien. Asiria, bien, le pegamos. ¿Cómo? Egipcio. ¿Los demás? Persa, muy bien. Bueno, dijeron casi todos los que por lo menos están relacionados con la Biblia, pero hay otros imperios. Muchísimos. Muchísimos, ¿está bien? Hoy nos vamos a dedicar específicamente a lo que son los imperios del contexto de la historia bíblica. Yo me pongo a pensar y es difícil estipular dónde comienza este tema de los imperios. Es muy difícil fechar y poder llegar a una conclusión, por lo menos de nuestra Biblia, dónde realmente comenzó este tema de los imperios. Pero creo que lo que hoy vamos a compartir y escuchar nos va a servir un montón. Yo no voy a hablar mucho de la Biblia, les aviso, de la Biblia en sí. Pero todo lo que yo voy a hablar va a ser todo el contexto que nos va a ayudar a entender el porqué de un montón de cosas que suceden en la Biblia. Sobre todo la narrativa, la parte histórica. Que nos va a servir una banda, ¿está bien? Entonces, para hablar de imperios es importante saber por lo menos a partir desde qué punto o de dónde nosotros podríamos comenzar, ¿sí? ¿Me podrá pasar una regla? ¿A partir de qué punto podemos comenzar? Bueno, a ver, si nos remontamos al principio de toda la historia, la Biblia, por lo menos lo que nos comenta la Biblia, ¿dónde comienza la historia bíblica? ¿Con quién comienza? Hola, gracias. Una regla larga que está en el auto. ¿Dónde comienza Adán y Eva? Bien, por lo menos hay alguien presente, qué bueno. Yo voy a hacer muchas preguntas. ¿Sí? La historia bíblica comienza con Adán y Eva y tenemos 4 eventos importantes, por lo menos al comienzo de la historia, que no tienen nada que ver con los imperios, pero que nos ayudan a entender cómo después se va a desarrollar la historia bíblica, ¿sí? Y el primero de ellos tiene que ver con la creación, ¿sí? ¿Cuál es el primero entonces? La creación, que por supuesto todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de la creación, ¿sí? ¿Cuántos días creó Dios? Hola. ¿En cuántos días hizo Dios la creación? Bien, en 6 días. Y después el séptimo día, como todos sabemos, descansó. Este es nuestro primer punto de partida, importante. Segundo punto muy importante, antes de entender un poco los imperios, es lo que sucede después de la creación, que es el pecado.
conocido en la narración bíblica como la caída, ¿sí? Todos sabemos, cuestión de Adán y Eva, ¿qué hacen? Hacen lo que justamente no tenían que hacer. Agarran el fruto prohibido, como consecuencia, el pecado entra en el corazón de la humanidad, ¿sí? Tercer punto importante, y que para nosotros va a ser un puntapié, es el diluvio, ¿sí? Luego de la caída, todas las generaciones que siguieron, por consecuencia del pecado, tendieron a hacer el mal, y por la maldad que había en la tierra, nos dice Génesis, capítulo 6, tanta maldad, Dios decide mandar un diluvio, ¿sí? Lo interesante es que el diluvio tiene la finalidad de arrasar con toda esta generación, muchas gracias, de personas y comenzar a través de una familia. ¿La familia de quién? De Noé. ¿Me están siguiendo? ¿Están acá? ¿Están dormidos? ¿Están con frío? ¿Sí? ¿Va? Díganme, hagan una seña, algo, no sé. Bueno, bien. Y con Noé, yo voy a tratar de... Si me ayuda un poco esto, con Noé comenzamos una nueva línea de generaciones donde lo interesante es que a partir de Noé y sus hijos se va a empezar a desarrollar un nuevo crecimiento, llamémoslo, de toda la humanidad, ¿sí? Quiero pedirle, no sé si está Dylan por ahí, o no sé a quién, si me puede poner la imagen que les pasé. Si no está, podemos esperar un rato, no hay problema. Pero si está, excelente. Ok, dale, no hay drama. El tercer punto entonces es el diluvio, ¿sí? Y el cuarto punto, el último, y no menos importante, es lo que pasa en Babel. ¿Qué es lo que construyen en Babel? Una torre, ¿sí? La famosa torre de Babel, ¿sí? Bien, son 4 eventos que nos narra Génesis capítulo 1 al capítulo 11, que de hecho podríamos decir que son los capítulos, si uno quiere profundizar y dedicarse específicamente a desarrollar, a estudiar y a investigar en la Biblia, son los capítulos más difíciles. ¿Por qué son los más difíciles? Porque en realidad no tenemos mucha documentación histórica. A nivel historia no tenemos muchos registros. De hecho, ya el diluvio marcó un antes y un después. Todo lo que había, todo lo que existía, ¿qué pasó? Desapareció, ¿sí? Todo registro fue anulado y borrado. Todo lo que sigue después depende de una cosa. Depende de lo que a nosotros nos marca el comienzo de la historia en la humanidad. ¿Y qué es lo que marca el comienzo de la historia en la humanidad? ¿Alguien sabe? La escritura, muy bien. La escritura. A partir de la escritura, nosotros vamos a empezar a hablar de historia y ya no de prehistoria. ¿Está bien? Entonces, al tener la escritura, nosotros vamos a empezar a estudiar, o por lo menos ver a grandes rasgos, si el tiempo me lo permite y trato de volar, los imperios. ¿Sí? ¿Qué imperio fue el que desarrolló la escritura? Esa es una muy buena pregunta. ¿Alguien sabe? Ni idea, ¿no? Esa clase faltamos en la escuela. ¿No? ¿Nadie? El egipcio tuvo mucho que ver, pero en realidad no fue el egipcio. Fue en la Mesopotamia, muy bien. Chica aplicada. Bien, fueron los sumerios, que fue una civilización muy antigua, que ya algunos la habrán estudiado hace como 10 años, más o menos. Los sumerios que fueron los que inventaron este tema de la escritura. Y la escritura, ¿por qué decimos que marca un antes y un después? Y comienza la historia. Porque en sí la escritura es lo que a nosotros nos evidencia el registro de los datos y de la información. Si no había escritura, ¿cómo íbamos a saber qué es lo que pasó? ¿Sí? Por eso la escritura es trascendental. De hecho, lo que nos marca a nosotros como cristianos es gracias a poder tener también una documentación escrita justamente de todo el proceso bíblico de Dios en el pueblo y en la historia, ¿sí? Nosotros tenemos la escritura también justamente. Entonces, con los sumerios y en el mismo tiempo donde se desarrollan los sumerios, se va a empezar a desarrollar también otra civilización, ¿sí? Los sumerios son ciudades, eran ciudades, agrupaciones de muchas familias donde
empezaron a tratar de investigar y desarrollar todo lo que era tecnología, innovación. Y si me podés poner el mapa, te lo reagradezco. Empezaron a desarrollar todo lo que es los avances tecnológicos. ¿Alguien me puede decir dónde está? Vos hablaste de Mesopotamia. ¿Dónde está la Mesopotamia? ¿Alguien me podría decir dónde está? Ese es un mapa, ¿saben cómo se llama eso? Mapa mudo. Un mapa mudo es un mapa que no tiene nada escrito, justamente. ¿Dónde estará la Mesopotamia? Porque hablaron de Mesopotamia. Bueno, ¿qué es la Mesopotamia, no? No, para atrás. Hoy vinimos reprobados. ¿Dónde estaban los sumerios? Bien, ¿dónde estaban los sumerios? ¡Wow! Todavía, Diti. ¡Un aplauso! Vamos todavía. Bien, la Mesopotamia, de hecho Argentina tiene Mesopotamia, significa una tierra, una porción de tierra que se encuentra entre dos ríos. La Mesopotamia argentina es toda la región de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Justamente está entre dos ríos. De hecho, hay muy pocas Mesopotamias en el mundo. ¿Sí? La que tenemos nosotros en Argentina y la otra muy conocida es la que está ahí en Medio Oriente. Ubicarán casi en el centro del mapa que hay dos ríos que van como en diagonal. Son los dos ríos más importantes donde va a transcurrir prácticamente todo, por supuesto, en los ríos y alrededor, donde va a transcurrir casi todo el Antiguo Testamento. Por eso para nosotros va a ser súper importante, ¿sí? Ahí se encontraban los sumerios. ¿Qué pasó? En el mismo tiempo donde estaban los sumerios, empieza a desarrollarse un imperio. Los sumerios no llegaron a ser imperio, pero sí empieza a desarrollarse un imperio que va a ser el imperio. ¿Cuál va a ser este imperio? Vamos a hacerlo acá arriba. El primer imperio. Egipto. Bien, y a mí me gustaría que podamos ver un poco acerca de Egipto. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de Egipto? ¿Qué noción o qué saben o de qué tienen idea cuando hablamos de Egipto? ¿O en qué piensan? Aliens. Bien, aliens, pirámides, joya. Cleopatra, bien, muy bien. ¿Qué más? Ramsés, full, películas. El príncipe de Egipto. Gatos, el príncipe de Egipto, bien, vamos, ¿qué más? ¿Qué más? Plagas, Moisés, eso va a ser importante. Bien, Egipto va a ser la primera civilización que se va a desarrollar como imperio, recordemos, ¿sí? Vamos a hablar específicamente de los imperios. De hecho, Egipto tiene una particularidad dentro de todos los imperios que nosotros vamos a estudiar hoy, que podríamos decir que es casi el más difícil. ¿Por qué? Porque Egipto es el que se va a dar y va a transcurrir en prácticamente casi todo el Antiguo Testamento. A pesar de que en algunos momentos no va a aparecer en acción, Egipto es el que tiene más años. De hecho, las primeras evidencias que nosotros tenemos acerca de Egipto datan del año más o menos 3500, 3000, por supuesto, antes de Cristo. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de Egipto? Bueno, Egipto es conocida como la Tierra Negra. ¿Por qué Tierra Negra? ¿Por qué será Tierra Negra? Bueno, Egipto se va a destacar por algo. Se va a destacar justamente por el río, que es lo que le va a dar toda la importancia y la influencia que le va a dar al mundo, ¿sí? El río más importante de Egipto, ¿cuál es? Eso yo sé que lo saben. El río Nilo, ¿sí? ¿Por qué se le decía la Tierra Negra? Bueno, la Tierra Negra era justamente por este tema del río. Entre las crecidas, y por supuesto cuando la marea bajaba, toda la arena y arcilla que estaba alrededor era una tierra que era especial y diferente a todas las tierras en el mundo, ¿sí? De hecho, este río lo que hacía era formar justamente una especie de oasis en toda la periferia donde Egipto y sus alrededores se encontraran, ¿sí? Recordemos, a ver, nosotros sabemos algo de Egipto por las películas, pero Egipto, tanto al sur como al este, como al oeste, está rodeado de desierto. Y Egipto en realidad florece y nace gracias a que está este río. Este río es lo que produce y hace que se forme un oasis en medio del desierto, ¿sí? ¿Qué había al norte de Egipto? Bueno, mar.
era lo único que había. Pero Egipto va a ser este imperio que se va a empezar a desarrollar. Yo quiero pedirles algo. Si alguien tiene alguna pregunta, que pregunte. Es el momento acá de sacarnos dudas y preguntas. Por favor, porque esto va a ayudar mucho a entender muchas cosas de la Biblia, ¿sí? Egipto. Bueno, nosotros, una de las cosas que hablaron y charlaron fue el tema de las pirámides, ¿sí? Y esta es un dato muy importante a tener en cuenta, porque el registro bíblico, luego de estos 4 eventos primeros que mencionamos, ¿sí? Creación, caída, diluvio y Babel, luego de esto, los hijos de Noé se empiezan a esparcir en toda la tierra conocida, que era lo que aparece ahí en el mapa, ¿sí? Toda la tierra conocida. Y ahí Noé tuvo 3 hijos, cada hijo ocupó una región de todo el mundo conocido. El primer hijo, que fue Sem, ocupó justamente toda la parte de esta Mesopotamia y estos 2 ríos, ¿sí? Que son muy conocidos, río Tigris y río Éufrates, para los que están anotando. Ríos claves en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que de hecho van a ser mencionados en un montón de partes del Antiguo Testamento, ¿sí? Otro hijo, Cam, ocupó toda la región de lo que es África. De hecho, Egipto, todos los que vivían en Egipto eran descendientes de esta línea de Cam, del linaje de Cam, que para nosotros va a ser importante. Y después el otro hijo, Jafet, ocupa toda la parte del norte, todo lo que sería hoy Turquía, parte de Irán, perdón, para ustedes es para acá, parte de Europa, ¿sí? Jafet fue casi toda la parte del norte. Ahora, lo interesante es esto, que toda la región de Egipto era del linaje de Cam, ¿sí? En lo que transcurre, o por lo menos nos relaciona a nosotros con la Biblia, la primera persona que aparece y que está relacionada con Egipto en nuestra Biblia es Abraham, ¿sí? Y yo sé que todos habremos escuchado algo acerca de Abraham, ¿sí? ¿Todos escucharon algo acerca de Abraham? ¿Sí? Bien. Voy a desmitificar un montón de cosas hoy, ¿sí? Una de ellas, ¿qué es lo que nosotros pensamos acerca de Abraham? ¿Y qué es lo que nosotros pensamos acerca de el tiempo en el que Abraham vivía? ¿Sí? ¿De dónde era Abraham? Partamos de esa base. A ver, todo lo que yo estoy diciendo está en la Biblia. Yo no voy a meterme pasaje por pasaje porque nos va a llevar un montón de tiempo. Pero si nosotros leemos Génesis, capítulo 11, al final de los últimos versículos, vamos a ver que Abraham era de la región de Ur. ¿Y dónde se encontraba Ur? Ur de los caldeos, ¿sí? Se encontraba justamente en esta Mesopotamia. Es decir, que Abraham y su familia van a ser de uno de los 3 linajes de Noé. ¿De qué linaje? Del linaje de, lo voy a poner acá en un costado, linaje de Sem. Egipto era del linaje de Cam. Estos eran los hijos de Noé, ¿sí? Dios le dice a Abraham que deje su tierra, que deje su parentela, y él se va a una tierra nueva. Una tierra donde van a habitar naciones paganas y donde Abraham se va a empezar a establecer, ¿sí? Toda esta tierra era ocupada por habitantes del linaje de Cam. Y de hecho, él en algún momento en su vida va a tener que ir a Egipto por un tema de hambre y se va a relacionar principalmente con personas de este linaje. El tema es que este linaje no era un linaje muy querido y apreciado por Dios. No era un linaje que realmente seguía lo que Dios quería, ¿sí? Por eso Abraham se encontraba sumergido en un mundo que no era muy bueno con él, ¿sí? Era un mundo muy hostil, ¿sí? Y Abraham va a empezar a desarrollarse más o menos, y esto nos va a centrar un poco en donde vamos a estar nosotros. Abraham va a estar más o menos en el año, de hecho él va a nacer en el año 2165. Esto nos va a ayudar a desmitificar algunas cosas. Por ejemplo, cuando Abraham vive, las pirámides ya estaban hechas. No es que porque las películas a veces nos pueden engañar, ¿sí? No es que en el tiempo ni de Abraham, ni de Moisés, ni de José, ni de Jacob, ni de Isaac, se estaban construyendo las pirámides, ¿no? Las pirámides ya habían sido hechas, por lo menos, fácil, 500, 600, 700 años antes. Es decir, que la civilización de Egipto era una civilización que ya estaba establecida, que ya estaba firme. Era una civilización que ya
tenía todo lo necesario para ser la potencia más grande en el mundo. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas de nada? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, entonces, toda esta historia y lo que nosotros conocemos en la Biblia de Abraham, de Isaac, de Jacob, inclusive de José, va a transcurrir en un Egipto que ya era muy fuerte, que ya había estado en su apogeo, en su auge, que ya estaba bien establecido. Lo curioso y lo interesante es que en la vida de José, y nosotros conocemos la historia de José, José pasa a ocupar un cargo muy importante en Egipto. ¿Qué es? ¿O cuál es esa posición que ocupa? ¿Alguien recuerda? Sí, esa. ¿Cuál es el puesto que ocupa José? Muy bien. No sé quién fue que habló. Bien. Exacto, era, por así decirlo, la mano derecha del faraón. Era el segundo a cargo, ni más ni menos. ¿Sí? José, de hecho, por el don que Dios le da, él va a ser un gran administrador y va a hacer que justamente Egipto vuelva a ser aún más potente que antes, por la administración y los recursos y un montón de cosas que él va a producir. Lo que quiero destacar, por eso yo hablaba mucho de Sem y Can y parece que yo los quiero marear, tiene algo muy interesante que también nos va a ayudar a desmitificar algo en la historia. Sí, Caro. A mí me surgió, no una inquietud, pero digo, qué loco que Dios haya usado el plan de José, o sea, la vida de José, para volver a levantar un imperio que no le agradaba a Dios, ¿no? Es muy interesante, eso que decís es re interesante. Me impactó eso. Es muy interesante porque Egipto es un imperio que va a estar... Estaría bueno si podemos tener un micrófono. Ok, dale. Bien. Egipto va a tener muchos altibajos, ¿sí? Pero va a tener 3 momentos muy fuertes. El primero de ellos va a ser en la construcción de las pirámides, por un tal Keops, las famosas pirámides de Keops, ¿sí? Egipto va a tener 2 regiones muy fuertes, ¿sí? Una región ubicada al norte y una región ubicada al sur. De hecho, y esto es un poco paradójico, ¿sí? La región ubicada al sur de Egipto se le llamaba el Alto Egipto. Y la región ubicada al norte se le llamaba Bajo Egipto. Parece como al revés, pero en realidad es por una cuestión de relieves. El río, ¿dónde desemboca? En el mar. Y a nivel relieve es la parte más baja. Por eso, la parte norte de Egipto se le conocía como el Bajo Egipto, por un tema de relieve. Y la parte que estaba más al sur de Egipto se le conocía como Alto Egipto. ¿Por qué? Porque en realidad ahí nacía el río, en las montañas, ¿sí? Ahora, el segundo momento de fuerza que va a tener el imperio egipcio va a ser con José. ¿Sí? Hey, soy José. Bien. Y con José va a haber algo particular, ¿sí? Más o menos podemos fechar a José en el 1700. Recordemos que todas estas fechas son aproximadas. Volvemos a lo que yo decía en un principio, ¿sí? Mientras más antes nos vayamos, o sea, mientras más a la antigüedad nos dirijamos, va a ser más difícil encontrar fechas precisas o exactas. ¿Por qué? Porque tenemos menos documentación histórica. ¿Está bien? Entonces, todas estas fechas van a ser aproximadas, ¿sí? En el tiempo en que José va a estar, va a haber un segundo levantamiento y apogeo de este imperio Egipto, ¿sí? ¿Por qué? Y acá viene algo muy interesante que cuando yo lo aprendí me voló la cabeza. Hubo un tiempo en la historia de Egipto, aproximadamente 1700, 1800, donde hubo una invasión re importante sobre el imperio egipcio. Y se trató de unas personas llamadas los Hyksos. Yo no sé si esto después se podrá enfocar acá para que después lo vean, pero los Hyksos era un pueblo nómada, también de la Mesopotamia, que
lo que hizo fue invadir Egipto. Y cuando ellos invaden Egipto, ellos pasan a ser los gobernadores de Egipto. Y un detalle bastante importante es que el faraón que estaba en el tiempo en el que vivió José, el faraón era un faraón Ixo. ¿Saben qué significa eso? Los Ixos, yo dije que venían de Mesopotamia. ¿Y qué linaje de los hijos de Noé venía de la Mesopotamia? Voy a reformular la pregunta. Pensemos. Los Ixos venían de la Mesopotamia. Hubo uno de los 3 hijos de Noé que se estableció en la Mesopotamia. Ese hijo fue Sem. Y esto es lo interesante. Porque hace un rato dijimos que los que eran de la línea de Cam no eran muy buenos en cuanto a lo que Dios quería. Sin embargo, el faraón, y esto es interesante porque uno si no estudia no se da cuenta de estas cosas. El faraón que estuvo en el tiempo en que estuvo José era un faraón que era de la línea de Sem. Era un faraón que estaba más abierto a escuchar y a entender lo que Dios también quería. No sé si estamos logrando entender un poco esto. Porque la Biblia nos va a narrar, y yo sé que todos lo saben, la Biblia nos va a decir que luego de que José murió, se levantó un faraón que no conocía a José, que no conocía a Jacob y que no conocía al Dios de José. Y es muy interesante, porque luego de que José muere, ¿saben qué pasa? Los Ixos son destruidos. Y el faraón que continúa es un faraón que vuelve a ser de la línea de Cam. Uno diría es información. Pero ¿saben qué? Esto a nosotros nos ayuda a entender por qué un cambio tan drástico entre un faraón que acepta a José, que acepta a la familia de José, que acepta a los hijos, que acepta que ellos vivan juntos. De repente el faraón siguiente los quiere empezar a hacer esclavos. Y de hecho los va a hacer esclavos. Y los va a hacer demasiado esclavos. ¿Por qué? Porque toda esta familia de Jacob y de José se van a empezar a multiplicar y no le va a gustar nada a este faraón. Entonces se va a querer aprovechar de eso y los va a someter como esclavos. Esto para nosotros tiene que ser re importante. Importante en el sentido de que nos va a ayudar a entender por qué luego, en el tiempo de Moisés, este faraón estaba completamente enojado y embroncado contra Moisés, contra los israelitas y contra el Dios de los israelitas. Porque este faraón era un faraón que venía con un linaje muy malo. ¿Sí? De hecho, Egipto, algo que quiero datar y que me parece bastante importante, yo me traje varios datos, que no quiero matarlos con los datos porque hay un montón de cosas que podríamos hablar, pero me parece bastante importante mencionar, por ejemplo, dentro de todas estas etapas de Egipto, Egipto tuvo 30 dinastías. ¿Sí? Es el imperio más largo en toda la historia. ¿Sí? 30 dinastías, ¿qué significa? 30 familias. Cada dinastía representa una familia. Por ejemplo, si había un faraón y a ese faraón lo sucedía su hijo, y lo sucedía su hijo, y lo sucedía su hijo, y lo sucedía su hijo, toda esta línea era una sola dinastía. En Egipto hubo 30 dinastías. Por eso el imperio de Egipto va a permanecer y va a durar prácticamente hasta el año 65 antes de Cristo. O sea, pensemos, desde el año 3000 más o menos hasta casi el año de Jesús. Solo que no va a tener ya la misma fuerza y el mismo empuje. Pero en todo este transcurso de años va a haber 30 dinastías. Bueno, hubo justamente una de estas dinastías que fue la dinastía de los Ixos. Por eso entendemos por qué el faraón
fue tan agradable con José y con la familia de Jacob y todos ellos, ¿sí? Ellos, más allá de que eran hostiles, ellos tenían una forma de gobierno en la que el faraón era lo más importante en todo el imperio y en todo el universo, ¿sí? De hecho, el faraón era una divinidad. Luego del faraón venía el gran visir, que era por ahí el que dictaba o daba las leyes, ¿sí? Luego del faraón y luego de este gran visir venían sacerdotes. Fíjense, lo que es la línea jerárquica a nosotros nos va a ayudar a entender qué era importante para ellos y qué no era importante para ellos, ¿sí? Luego de los sacerdotes venían los militares. Luego de los militares venían los comerciantes. Luego de los comerciantes venían los artesanos. Luego de los artesanos venían los siervos, que los siervos eran esclavos que tenían privilegios. Y luego de los siervos venían los esclavos, que los esclavos no tenían ni un solo privilegio, ni uno. Bueno, el faraón, ¿qué hizo? Con toda la familia de José que estaba en Egipto, los hizo esclavos. Al último lugar. A lo último. Pensemos, José era, dijimos, el segundo después de faraón. Y luego de José pasaron a ser los últimos. Sin derechos a nada. Absolutamente a nada, ni a hablar siquiera. ¿Sí? Por eso se va a producir esta esclavización de casi 400 años, ¿sí? En Egipto. Ahora, lo interesante es que Dios, en su plan, va a llamar a un tal Moisés, más o menos. Moisés estuvo en el año 1446, ¿sí? Son unos, según la Biblia, en algunas versiones, en Génesis 15, sí. Pregunta. Me encanta que preguntes. Bien. Tengo una duda, porque no la recuerdo. Da igual, creo que se me escucha. No, pero no se escucha la transmisión. Bien, me gusta que pregunten. Porque con las preguntas nos podemos meter en algunas cosas importantes. Ahí va. Tengo una duda, tal vez ahora no la recuerdo si está en la Biblia, pero en este caso, ¿Israel hace algo para de alguna... Porque viste que varias de las invasiones de los imperios, Israel y las colonizaciones y todo, son por pecados de Israel o por conductas que marca que no corrigen de alguna manera. En esta en particular, cuando son esclavizados por Egipto, ¿hay algo en Israel que lo hace de alguna manera ser esclavizado por Egipto? ¿O no? ¿Es directamente como consecuencia de todo el devenir? Lo interesante de ese tiempo, y me encanta tu pregunta, es que en ese tiempo se movía una teología que justamente estaba muy relacionada a ese tiempo. Ya entramos a lo controversial, ¿sí? Que esa teología se metía en lo que es la retribución. Por ejemplo, una de las personas que vivía en ese tiempo, en el tiempo de los famosos patriarcas, había sido Job. El famoso Job, en realidad él vivió en el tiempo de los patriarcas. Y de hecho, varias de las teologías se fundamentan en esto. Vos estás viviendo, pasando por algo malo, ¿por qué? Porque pecaste. Porque hiciste algo malo. Era la teología de ese momento, ¿sí? Pero está buena la pregunta que haces, porque en realidad, justo en este momento, en realidad la nación de Israel no estaba formada. De hecho, parece duro, parece que Dios fuera malo, ¿sí? Pero esta esclavización hizo que se formara la nación de Israel. Porque a Egipto van a entrar, y nos dice Génesis, al final, capítulo 48, nos va a decir, y de hecho en Hebreos también nos lo van a mencionar, van a entrar más o menos unas 70 personas a Egipto, contando a Jacob con sus 12 hijos. ¿Alguien recuerda a los hijos? Ni a palo, ¿no? Hola. O por lo menos 2 digan, che. José. Bien, alguien dijo Benjamín, bien. Judá, Rubén, Simeón, Leví, son conocidos los nombres, ¿sí? Si leemos la Biblia son conocidos. José, Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, hay varios. Dan. Bueno, ellos con su familia, sus esposas y sus hijos van a ser más o menos unas 70 personas. Cuando viene este faraón nuevo, ellos empiezan, por también parte del plan y la voluntad de Dios, ellos empiezan a multiplicar
Diríamos que parecían conejos, no sé. ¿Sí? Se empiezan a multiplicar y eso no le va a gustar al faraón. Un faraón nuevo, del otro linaje, ¿sí? Ya no del linaje de Sem, sino del linaje de Cam. Y entonces los va a empezar a oprimir, a oprimir. Se va a querer aprovechar de ellos para hacer mejoras y reformas en su imperio, en el imperio de Egipto. ¿Sí? Y esto va a provocar que se multipliquen más. Es loco eso. Y al multiplicarse más es que ahí se va a formar la nación. Cuando Israel entra a Egipto, entra como familia. Cuando Israel sale de Egipto, sale como nación. Tremendo. ¿Qué pasó en el medio? Esclavitud. Ay, esto deriva en tantas cosas que podríamos decir, ¿sí? Pero es muy interesante eso, ¿sí? De ser una familia a ser una... Pero no es que hubo un pecado o algo que hizo que ellos pagaran. Realmente estaba en el plan de Dios. De hecho, Génesis, respondiendo a tu pregunta, Génesis capítulo 15 nos va a decir que Dios le va a decir a Abraham que el pueblo va a pasar 400 años de esclavos. Muy loco. Dios ya de antemano sabiendo todas estas cosas, ¿sí? Porque aún no había llegado la maldad del amorreo. Génesis 15. Eso responde tu pregunta también un poco, ¿sí? Entonces, el pueblo se va a formar, ahora se va, con Moisés ya va a ser una nación, no una familia, ¿sí? Y esta nación va a salir de Egipto con grandes milagros y prodigios que nosotros conocemos, y con las plagas y con todo lo demás, con todos los colorcitos con los cuales Dios trabaja y opera, y ellos salen como nación y van a estar, antes de entrar a la famosa tierra prometida de Dios a Abraham, antes de entrar a esa tierra ellos van a estar en el desierto. ¿Cuánto tiempo van a estar en el desierto? 40 años. ¿Sí? Ellos recién, 40 años después, muchos eruditos datan la fecha en 1406. Hay dos teorías, ¿sí? Algunas en el 1400, otras en el 1200. Pero esta es la que se estipula, ¿sí? 1406 es el ingreso a la tierra prometida, ¿sí? Y 1446 es el famoso Éxodo. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces, ellos ahora van a empezar ¿a qué? A conquistar su tierra. Y dentro de este conquistar la tierra, recordemos, y esto también a nosotros nos tiene que servir y ayudar, en el conquistar la tierra ellos van a tener que destruir pueblos. Ya no imperios, sino pueblos. Pueblos que también eran del mismo linaje, un linaje pagano, muchos pueblos, con los cuales van a tener que luchar y combatir, ¿sí? Todo lo que está en el libro de Josué es muy interesante, porque nos va a hablar más que nada de peleas, batallas y guerras, ¿sí? Interesante para hacer una buena película de eso. Pero Egipto no va a dejar ni un solo registro acerca de la salida de Israel. ¿Por qué? Y esto, si nosotros nos ponemos a pensar, es un poco lógico. ¿Qué imperio va a querer dejar un registro de un acontecimiento que no lo ayuda, que no lo deja bien parado ante el mundo? O alguien tiene ganas de escribir en sus genealogías, acá fue donde perdí a 2 millones de personas, acá fue donde me destrozó un Dios invisible. Egipto no va a dejar ni un solo rastro acerca de la salida, acerca del famoso éxodo de Israel. Y ellos van a entrar a una tierra prometida donde también van a tener que luchar. Egipto va a ser debilitado un montón, porque de hecho Israel se va a ir con un montón de tesoros también. Todo el oro, los egipcios le van a entregar el oro, le van a decir, váyanse, no queremos ni verlo, váyanse, les damos lo que ustedes necesiten con tal de que se vayan, ¿sí? Y los despojan, en cierta manera. Y acá Egipto es como que tiene una decadencia muy fuerte y muy importante, ¿sí? E Israel va a empezar poco a poco empezar a ganar un poco de terreno, de poder, de territorio, de fama. Y sobre todo el Dios de Israel va a empezar a ganar fama. Era el Dios que sacó un pueblo del imperio más importante en el mundo conocido. Ojo. Un Dios invisible en comparación con todos los otros dioses que eran imágenes, ¿sí? Y acá es donde esto va a ayudar a que se desarrolle justamente otro imperio. Que va a ser el imperio, supongamos que se va a desarrollar por acá, ¿sí? Porque es más o menos la fecha que se empieza a datar, que va a ser el imperio, ¿cuál va a ser? El imperio asirio.
quiero recordar lo siguiente. El imperio egipcio siguió, no es que no siguió, solo que perdió mucha fuerza. En este momento empezó a haber dos imperios. Pero el que empezó a ganar cada vez más terreno y más auge fue el imperio asirio. Y yo quiero que nosotros, y si están escribiendo o anotando, distingamos lo que es Asiria de lo que a veces en la Biblia aparece como Siria. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Siria es un país. Asiria es un imperio. Hay una diferencia abismal, ¿sí? Siria en ese momento era un Argentina, ¿sí? Asiria era una potencia en el mundo, ¿sí? Hoy podríamos mencionar alguna que otra, ¿sí? Pero ni siquiera se llega a comparar, ¿sí? Porque en ese momento las potencias dominaban casi todo el mundo, ¿sí? De hecho, Asiria va a dominar prácticamente todo el mundo, menos Egipto. Y no era un mundo chiquito, ¿sí? Era un mundo que cada vez se iba a extender más, ¿sí? Asiria, el imperio asirio, va a estar en paralelo. De hecho, en el tiempo de Josué, no anoté ahí a Josué, en el tiempo de Josué, acá va a estar Josué, es donde va a estar, por ejemplo, Tutankamón, en Egipto, el famoso Tutankamón, ¿sí? Pero ya no va a tener el mismo poder ni el mismo empuje que los egipcios de antes. ¿Está bien? El imperio asirio se empieza a formar y cada vez va a ser más fuerte. Lo peculiar y lo distinguible del imperio asirio es que va a ser conocido como la tierra cruel. Y esto es muy fuerte para nosotros. ¿Por qué? Porque el imperio asirio se va a distinguir y a destacar por sus formas estratégicas de pelear, de batallar, de asesinar, de llevarse cautivos, muy diferente de lo que hacía Egipto. ¿Saben qué hacía Asiria? Y por eso es conocido justamente por esto. Asiria sitiaba las ciudades cuando tenía que atacarlas. De hecho, vamos a tener muchos casos en la Biblia donde nos van a mencionar sitios de ciudades, ¿sí? De hecho, a Israel la va a sitiar muchas veces, ¿sí? No solo las va a sitiar antes de destruirlas. A ver, un sitio, ¿qué significa sitiar? Significa rodear una ciudad, ¿para qué? Para que esa ciudad no tenga comercio. Si no tiene comercio, no tiene entrada ni salida de comida. ¿Y qué va a pasar con el tiempo? La gente se va a quedar sin comida. Y si la gente se queda sin comida, se van a empezar a matar entre ellos por querer comer algo. Y se van a debilitar. No van a tener fuerzas, van a empezar a morirse. Entonces, cuando los asirios, destruyen las fortalezas, las ciudades amuralladas, etc., van a encontrar los pueblos completamente débiles, indefensos. Por eso era una estrategia muy cruel, pero bueno, a ellos les resultaba. Otra estrategia que ellos hacían era, ellos tenían la idea de deportar a las personas, a los pueblos que eran cautivados. Por ejemplo, Israel se va a formar, y ya vamos a hacer una pausa un ratito. Israel, luego de un par de años, va a venir y acá va a empezar lo que es la monarquía, ¿sí? Ellos van a pedir un rey. Y el primer rey que va a aparecer es Saúl, como todos saben y conocen. Luego va a venir David y luego va a venir Salomón. Ya este marcador está pidiendo auxilio. No, ese no es nuevo. Bueno, van a ser los 3 reyes más importantes que va a tener Israel, estoy hablando, ¿sí? En todo este proceso de Josué y Saúl, se va a dar el proceso donde van a estar los jueces en nuestra Biblia, ¿sí? Que ya no quiero ni preguntar si alguien se acuerda de los jueces, por las dudas. Hubo 12 jueces en la Biblia, ¿sí? Luego de estos jueces, Samuel va a ser uno de ellos. El pueblo le va a pedir a Samuel, queremos un rey, como las otras naciones. Dejaban de mirar a Dios para ver a las otras naciones, ¿sí? Y querían ser como las otras naciones. Entonces, Dios les manda reyes. El primero, sabemos que fue un fracaso. El segundo tuvo miles de errores graves y muy graves,
Sin embargo, Dios, ¿qué dijo de él? Sí, eso. ¿Qué dijo de él? Vamos, todavía tenía un corazón conforme al de Dios, ¿sí? Y luego Salomón se va a distinguir justamente por la sabiduría que Dios le va a dar. Pero no solo eso, sino que Salomón va a construir una petición que David ya tenía, que era la de construir un hogar, una casa donde Dios pueda residir, habitar. No es que Dios iba a vivir solamente ahí, pero sino iba a ser un lugar donde el pueblo se iba a poder acercar justamente para acercarse a entablar una relación con Dios, ¿sí? Bueno, Salomón va a tomar muy malas decisiones a pesar de la sabiduría que va a tener, y después de Salomón, apenas Salomón muere, el reino de Israel se va a dividir en dos. ¿Y quiénes lo van a aprovechar? Los asirios. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay preguntas, es porque estamos mal. No pueden no haber preguntas acá. ¿No hay preguntas de nada? No, yo más que preguntas, o sea, hay cosas que digo... perdón. Micrófono. No, yo decía que más que preguntas, hay cosas que digo que a la luz de esto, el contexto bíblico y todo, cómo te hace ver a Dios en la historia y también un poco reflejado un Dios de historia personal, ¿no? Porque ¿qué significa en nosotros la esclavitud en Egipto? ¿Qué significa los 40 años en el desierto? Dios entendiendo que ese era el plan para llegar a que Israel sea una nación que no es que fue así nomás y que fue a través de mucho dolor, de mucho sufrimiento y entender un poco también un paralelo con nuestra vida personal, ¿no? De los planes y los propósitos de Dios a través del dolor y de todo lo que podamos vivir. Exacto, sí. Dios, en medio de todo esto, no nos podemos olvidar que tenía un plan, ¿sí? ¿Me pasas un pañuelito, por favor? Dios tenía un plan. De hecho, Dios... Y parte de la revelación que un poco habíamos hablado, los pocos que estuvieron la otra vez. ¿Está bien? Está perfecto. Parte de lo que habíamos hablado la otra vez, voy a borrar esto solo por una razón, es que Dios se revela, ¿sí? Igual es para pizarra, quédense tranquilos, es para pizarra. ¿Sí? ¿Dónde está? Ay, no lo vi, ¿por qué no me dijeron? Venció ayer. Ah, para pizarra. Que no borres otra cosa. Dios va a tener un plan. Un plan de revelación general. Decimos general porque Dios se revela de manera general, o universal también llamado, a través de la creación, a través del universo, a través de lo que vemos, pero también Dios se va a revelar a través de la historia. Hay un plan general a través de la historia y de los sucesos históricos. Por eso, cada vez que nosotros leamos la palabra, tenemos que verla también a través de estos filtros de la historia, ¿sí? La Biblia no es un libro histórico, pero sí que tiene historia, y mucha, ¿sí? Entonces, a través de la historia, Dios revela su plan general, ¿sí? Bien. El reino de Israel, a ver, yo quiero marcar algo puntual, ¿sí? Yo hablé de Sem, de Cam y todo eso. Yo no me estoy metiendo en la Biblia, porque si nos ponemos a leer todos los pasajes, yo tengo más de 100 pasajes, ¿sí? Y capaz que los voy a marear más si le digo los pasajes, ¿sí? Pero esto de Cam, Sem y Jafet, esto está en la Biblia, ¿sí? Los hijos de Noé y la familia, ¿sí? Luego del diluvio, si tienen sus Biblias, podemos ir a Génesis. En Génesis 10 van a encontrar una tabla de todos los descendientes de Noé. Y están clasificados justamente por los 3 hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet. Si nosotros nos ponemos a observar... El que responde preguntas le regala un celu. Bien, si nosotros nos ponemos a observar todos los descendientes, y si alguien puede buscar, por ejemplo, Génesis 10, así al azar, al voleo diríamos, ¿sí? Sería interesante leer cuáles fueron los descendientes de Sem, de Cam y de Jafet. Vamos a encontrar justamente todos los nombres de los pueblos, ¿sí? Los pueblos se formaron justamente con familias, y las familias eran formadas justamente por los hijos de Noé y todos los descendientes.
Y ahí van a estar todos ellos, los cananeos, los jebuseos, los fereceos, los heveos, los filisteos, los arameos. Hay una banda, ¿sí? Una banda. Entonces, en base a eso nosotros partimos. De hecho, creo que el capítulo habla de justamente la tabla de las naciones, o el capítulo habla acerca de las familias que repoblaron la tierra, ¿sí? Ellos, los 3 hijos, ocupan regiones diferentes porque el mandato de Dios era que se dispersen, que llenen la tierra. Justamente el caso de Babel fue un caso contrario. Ellos dijeron, no vamos a obedecer a Dios, vamos a quedarnos todos juntitos, vamos a hacer una torre donde estemos todos juntos y vamos a hacer nuestro nombre. Y no era lo que Dios quería, por eso es lo que pasa en Babel, ¿sí? Pero el mandato era que ellos llenen toda la tierra, por eso lo importante era que se dispersen. En base a esta dispersión es que se forman las naciones y de ahí surgen los imperios, ¿sí? Algo que quiero destacar, ¿sí? Porque tal vez resuma un poco las dudas, ¿sí? Entre José y esta fecha, nosotros tenemos acá el tiempo de esclavitud, ¿sí? Del 1446 al 1406 tenemos el tiempo del desierto. Ya un pueblo, ¿sí? Ya una nación habitando en el desierto. De hecho, les tiro una data. El Éxodo, que es justamente acá, el Éxodo representa el comienzo del calendario hebreo. El primer año, el primer mes, el primer día fue el día que salieron de Egipto. Ese fue su día 1 del mes 1 del año 1. Muy interesante. Por eso ellos no están, los judíos, no están en el año 2023 como nosotros. Hay que hacer 2023 más 1400 más o menos. Más o menos, ¿sí? Recuerden que estas son fechas más o menos probables. Ahora nos vamos a meter en toda esta parte de Asiria, que acá comienza lo que es Asiria, y es un poco la parte que termina casi el poder fuerte de Egipto, ¿sí? Pero Asiria, un poco de lo que estábamos hablando y lo que va a representar es este nuevo imperio que va a querer destruir a toda costa el pueblo de Israel, porque ya va a tener mucho más contacto, mucho más choques, más guerras y peleas. Acá se van a dar peleas por todos lados. De hecho, ¿qué hice? Traje un mapa, no sé si lo van a llegar a ver todos, pero traje un mapa de lo que representaba el imperio asirio, ¿sí? Fíjense que Asiria, en un momento en particular, y solamente en un momento en particular, llegó a conquistar Egipto. Estamos hablando del año 800, ya mucho después, ¿sí? Al principio estaban separados. De hecho, Egipto ayudaba mucho a Asiria, había mucha relación y muchas alianzas, ¿sí? Pero Asiria conquistó toda esta zona, ¿está bien? Una zona que abarca justamente la famosa media luna fértil o conocida como Mesopotamia, que es lo que hablábamos antes, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, los asirios van a representar una amenaza muy fuerte para el pueblo de Israel. ¿Que dónde se va a habituar el pueblo de Israel? Acá. ¿Sí? El pueblo de Israel se va a situar en este lugar. Entonces, ellos, al querer capturarlos, ¿no se llega a ver? Acá. Van a tener, el pueblo de Israel lucha con un montón de naciones en ese momento. ¿Qué naciones? Todas las naciones alrededor. Y ahí van a haber naciones muy conocidas que de hecho se van a empezar a levantar no solo reyes, sino también profetas que van a hablar en contra de todas las otras naciones. Una de ellas va a ser Asiria, que era el imperio. Pero no va a ser la única en la cual van a hablar en contra, ¿sí? Sino que va a haber otras naciones. Por ejemplo, las naciones que se van a situar alrededor de Israel, ¿sí? Que son varias, ¿sí? Moab, Edom, Amón, Filistea, Fenicia, que es Tiro y Sidón, Siria, inclusive Egipto. Son todas las naciones que van a estar rodeando a Israel. De hecho, Israel hasta hoy en día está rodeado de un montón de naciones y en todas ellas está con guerra. Con prácticamente todas estas naciones, ¿sí? Por eso el lugar que tienen los israelitas es un lugar muy particular, pero a la vez es un lugar muy estratégico, por un montón de cuestiones. A nivel comercial, a nivel guerras, a nivel alianzas, porque está en el medio de
todo lo que sucede en el mundo. Prácticamente está en la mitad del mundo, ¿sí? Entonces eso va a ser de mucha referencia. Ahora, en el transcurso de este imperio asirio, yo me encantaría y deseo tanto y le pido a Dios que hagan preguntas, ¿sí? Y que Dios me lo permita, ¿sí? Pero en el tiempo en que Asiria va a estar con toda su fuerza destruyendo naciones y capturando y sitiando, también no solo va a sitiar a las naciones, sino que también las va a deportar. ¿Qué significa? Las va a desterrar de su tierra y las va a llevar a otras tierras. Y gente de otras tierras las va a traer y las va a poblar sobre esas ciudades. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Una mezcla de razas. Una mezcla de naciones. Una mezcla de pueblos. ¿Para qué? ¿Y cuál es el fin? Fíjense que no eran tan tontos, podríamos decir, ¿sí? Porque al mezclar las naciones, es muy difícil que miembros de una misma nación se puedan unir para luchar en contra del imperio. En cierta manera están debilitando a todas las naciones capturadas y ellos cada vez tienen más poder. Por eso eran bien crueles, pero a la vez eran bien estratégicos. Fueron muy estratégicos. De hecho, muchas de las armas militares las construyeron ellos. Muchas. ¿Sí? De hecho, ellos, en el tiempo de ellos es cuando se desarrolla mucho la edad de hierro. Acá se empiezan a fundir las espadas y todo. Que justamente pasa en el tiempo de David. Hay historias bíblicas de David que en el tiempo en que, por ejemplo, Saúl era rey, donde solamente Saúl, nos dice capítulo 14 de 1 Samuel, Saúl y Jonatán, su hijo, eran los únicos dos en todo Israel que tenían armas de espada de hierro. El resto tenían espadas de madera. Y peleaban contra los filisteos, que los filisteos habían logrado tener la hegemonía de la fabricación del hierro en un momento. Y todos los filisteos estaban con armas de hierro y los israelitas con armas de madera. Por eso todas las luchas que van a tener, ¿sí? Ahora, Asiria va a estar por encima de todos ellos, con un redespliegue, ¿sí? Luego de David decimos que viene Salomón, ¿sí? Esto lo voy a dejar por un ratito. Va a venir Salomón. Y luego de Salomón terminamos diciendo antes que el imperio se va a dividir. Reino del norte y reino del sur, ¿sí? El reino del norte va a tener su capital. ¿Cuál es la capital del reino del norte? ¿Alguien sabe? Samaria. Muy bien, qué genial. Samaria. Titi está afiladísimo. Afilada, ¿eh? ¿Y cuál es la capital del reino del sur? Es una ciudad muy conocida. Ahí, no sé quién lo dijo, por ahí atrás, muy bien. Jerusalén, perfecto. Van a ser las dos capitales, en cierta manera, los centros donde estos pueblos se van a reunir. Y de hecho, el reino del sur va a pelear muchas veces contra el reino del norte. Muy loco eso. Porque si nos ponemos a estudiar las líneas genealógicas, eran familia ellos. Y van a luchar entre sí. El reino del norte siguió continuando llamándose como Israel. Y el reino del sur se llamó como la tribu que representaba, digamos, toda esta región, que era la tribu de Judá. Entonces, todo el reino del sur se lo conocía como Judá y todo el reino del norte como Israel. Eran todas las otras tribus que no eran Judá, justamente. ¿Sí? Muy interesante eso. Ahora, entre ellos dos va a haber muchas guerras y guerras contra otros, pero Asiria va a querer destruirlos. Y acaba de venir algo fuerte, porque Asiria en el año... Y esto nos ayuda a entender mucho los libros de Samuel, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, donde están todos estos reyes, profetas, sacerdotes, que están todos mezclados, que a veces no sabemos ni los nombres. Asiria va a venir, y acá más o menos, en el año 722, y acá sí ya podemos hablar de fechas más precisas, porque a medida que va transcurriendo la historia, tenemos más documentos históricos, no solo la Biblia, que es nuestra fuente principal, sino que tenemos documentos históricos, ¿sí? Donde Samaria en este año, 722 a.C., Asiria destruye Samaria. Y al destruir a la capital, no solo la va a destruir, sino que también a ellos lo va a desterrar, los va a mandar a otro lugar, va a traer gente de otros lados, y
en consecuencia, y esto también nos va a ayudar a entender el Nuevo Testamento, de acá y de todo este lío de mezcla de razas van a surgir ¿quiénes? Los samaritanos. Y luego en el Nuevo Testamento vamos a entender por qué había tanto odio entre los de Judá, judíos, con los samaritanos. Si no estudiamos la historia no entendemos esto. Para eso nos sirve la historia. ¿Sí? Esto con el paso del tiempo cada vez va a ser peor, cada vez va a haber más odio. Recordemos, es destruida y es poblada con otras personas, va a haber una mezcla de sangre, de mezcla de todo, ¿sí? Pero ya no va a ser un pueblo, de hecho Samaria no va a ser de nuevo la nación que era. ¿Sí? Nunca más se reconstruyó, nunca más volvieron todos a su patria, a su tierra, nunca. Sin embargo, el reino de Judá permaneció un poco más fiel a Dios en el tiempo de Asiria. Cuestión. Sí, bien, gracias Dios. Bien. Después de Salomón, Micrófono. ¿cómo se distribuyen los reyes? Acá, por ejemplo. Me encanta esa pregunta. ¿Podés hacerla otra vez? Sí. Entonces, después de Salomón, porque laguna mental, ¿cómo se distribuyen los reyes con la conquista y con los reinos? Bien. Hasta el tiempo de Saúl seguían conquistando. El periodo de los jueces, la historia de los jueces nos habla de conquistas. Josué, jueces, Saúl tenía que seguir luchando contra otras naciones. David luchó. ¿David qué hizo? David logró conquistar prácticamente todo el territorio que Dios había prometido muchísimos años antes a Abraham. Y con Salomón, el famoso Salomón y sus tantas esposas y concubinas, formando alianzas con otros países, llegó a tener la mayor extensión que tuvo Israel en toda su vida. Llegando desde Egipto hasta el río Éufrates, los extremos. Por eso este mapita un poco representa todo este tiempo que nosotros estamos viendo ahora, ¿sí? El reino del norte es Israel, el reino del sur es Judá, todas las naciones alrededores, con su capital Samaria, con su capital Jerusalén, ¿sí? Y todos los del reino del norte van a ser reyes que no van a seguir lo que Dios quería que hagan. Y todos los reyes del reino del sur van a continuar, que de hecho, ahora les voy a mencionar algo importante, van a continuar en más o menos, algunos y otros no, pero van a tratar de continuar con lo que Dios quería. ¿Y en qué se van a basar? Se van a basar en David. ¿Por qué? Porque el reino del norte va a ser representado por 9 dinastías. ¿Qué serían 9 dinastías, según lo que mencioné antes? 9 familias. Y el reino del sur va a ser representado por una dinastía. Y esto es lo loco, porque justo la dinastía que va a continuar en el reino del sur es la dinastía que viene de David. Es la que aparece en Reyes, todos reyes. Ellos van a, y de hecho la Biblia, si nosotros nos podemos leer todos los capítulos de Reyes, nos va a decir, y este rey siguió el ejemplo de David, su antepasado. Y este rey no siguió el ejemplo de David, su antepasado. Nos va a tirar siempre el ejemplo en contraste con David, porque David es el referente. Este fue el tiempo de esplendor en la nación de Israel. El auge, lo más grande. Luego de esto empezó a estar en decadencia. Ya el reino se divide. El reino del norte es un desastre. Hace un desastre. Lo termina destruyendo a Siria en el año 722. El reino del sur es como que la piloteaba. Había reyes buenos y reyes malos, ¿sí? De hecho, los reyes que nosotros por ahí alguna vez habremos escuchado o leído son casi todos del reino del sur. Por ejemplo, Asá, Josafat, Josías, Ezequías. Todos esos son reyes del reino del sur, que dentro de todo hacían algo bueno, podríamos decir, ¿sí? Están escritos en Crónicas. Y de hecho, Reyes nos va mostrando un contraste entre los reyes del reino del sur y del norte. Del sur, del norte, del sur, del norte. Crónicas va a ser mucho más específico con los reinos del sur, ¿sí? Y esto entre paréntesis, Reyes y Crónicas relatan casi las mismas historias, pero tienen propósitos muy diferentes, escrituras diferentes, fueron escritos en tiempos diferentes, propósitos muy diferentes.
Reyes nos va a hablar mucho de la parte profética. Reyes fue escrito, muchos dicen, según los eruditos, que fue escrito por Jeremías. O sea, casi en el tiempo final de los reyes, como una recolección de todos los registros de los reyes. Crónicas fue escrito por Esdras, muchísimos años después, y está muy enfocado, justamente, Esdras era un líder religioso, está muy enfocado a lo sacerdotal. Crónica nos va a hablar solamente del reino del sur y nos va a hablar muchas de las ceremonias y cosas específicamente que tenían que hacer, ¿sí? Reyes nos va a hablar de todo un poco, ¿sí? Pero está muy buena la pregunta, ¿sí? Sí. No, yo quería agregar algo nomás. No, que yo quería agregar algo en base a la pregunta que él decía, que en el caso del Reino del Norte, ellos se iban destituyendo, como que se iban matando, mataban a sus hijos del rey justamente para no dejar ningún heredero. Por eso 9 dinastías. Incluso, claro, o sea, se van matando. Entonces ahí ya nos damos cuenta que estamos en el Reino del Norte. En cambio, en el Reino del Sur moría un rey y, bueno, asumía como rey el hijo. Entonces era así, cada vez que moría. En cambio, en el Reino del Norte no. Se levantaba, no sé, el general y decía, no, lo quiero matar, lo mataba y se nombraba rey. Entonces por eso hubo tantas dinastías y en el Reino del Sur no se respetaba como la herencia de la monarquía. Necesito otra servilleta. Claro, eso es importante. Ahora, el reino del norte va a ser destruido por Asiria. El reino del sur va a durar. De hecho, cuando Asiria viene y destruye Samaria, también quiere destruir Judá, también quiere destruir Jerusalén. Es en el mismo tiempo donde la Biblia nos relata la historia de Ezequías, que la ciudad de Jerusalén es sitiada y Ezequías, ¿qué hace? A diferencia de los reyes del norte, busca a Dios. Y a Ezequías Dios le habla por medio del profeta Isaías y le dice que confíe, que Dios los va a salvar. ¿Sí? Entonces ellos se salvan. En el mismo tiempo que es destruido el reino del norte, el reino del sur es salvado del mismo imperio. Entonces hace que el reino del sur se estire y aguante un poco más. Pero no significa que el reino del sur no sea destruido. Lamentablemente, ¿sí? El reino del sur, y acá voy a continuar la línea, la voy a continuar de este lado. El reino del sur va a continuar porque van a tratar de seguir el ejemplo de su antepasado David. El tema es que Asiria, recuerden que esto yo lo sigo acá, ¿sí? Asiria va a estar bastante bien, pero ya los últimos reyes es como que van a tomar muy malas decisiones. Luego de esto, justamente, van a empezar a tomar muy malas decisiones y van a hacer que el reino, todo este imperio, se empiece a desestabilizar. ¿Y quién va a aprovecharse de esto? Jaja. Una alianza entre dos naciones se van a unir y van a querer ir en contra de este gran imperio. Es una alianza medo, de los medos, con los babilónicos. ¿Sí? El tema es que se van a unir, pero uno de los de Babilonia después va a destruir a los de Media y va a quedar solo el reino babilónico. Entonces los babilónicos, primero comienzan como una alianza, después sigue solo Babilonia, ¿sí? Babilonia va a destruir en el año, yo les pongo las fechas para que nos situemos más o menos en contexto, ¿sí? 612, año 612, cae la capital de Asiria, que se llamaba, y acá les va a sonar este nombre, Nínive. ¿Dónde leyeron o escucharon acerca de Nínive? Jonás. Bueno, es muy interesante. Jonás, año más aproximadamente 840, va a predicar a Asiria. Y por eso la historia nos ayuda a entender un poco el contexto. Dios le está diciendo a un judío recontranacionalista que vaya y predique acerca del Señor al imperio que lo estaba oprimiendo. Eso a nosotros nos tiene que ayudar a entender por qué Jonás no quería ir. ¿Por qué Jonás se va para el otro lado del mundo? Se pide un barco y dice, ¿está para allá, Nínive? Listo, me voy para allá. O sea, no quería saber nada. Y de hecho, después de todo lo que pasa con el pez, Jonás predica y Nínive, el rey, se arrepiente. Eso es lo más loco. ¿Qué hace? ¿Y qué es lo que produce? Que el rey se arrepienta, hace que toda la nación se arrepienta. ¿Y qué produce eso? Que el imperio de Asiria se siga todavía en poder.
Porque si el rey no se arrepentía, Asiria iba a caer. Estoy hablando año 840 aproximadamente. ¿Qué va a pasar? De todas maneras, Asiria con el tiempo va a decaer y Dios va a levantar en este año a un profeta que se llama Nahum. ¿Vieron a uno de esos profetas que tenemos ahí que nadie se acuerda, que están en la Biblia? Nahum, profeta menor, que debe tener un capítulo, creo. Él también es llamado y comisionado a predicar a Nínive, a la capital de Asiria, con el mismo mensaje que Jonás había dado. ¿Cuál fue la diferencia? Nínive no se arrepintió. Y como Nínive no se arrepintió, consecuencia, cae Nínive. ¿Por manos de quién cae Nínive? Bueno, justamente por los que van a seguir el otro imperio que va a seguir, y muy fuerte, Babilonia. Babilonia. ¿Y por quién va a estar representado Babilonia? Yo sé que esto lo saben. ¿Quién era el rey de Babilonia? Todos están acá, ¿no? ¿Sí? ¿Quién era el rey? A ver, vamos, escuelita bíblica, por favor. Nabucodonosor. ¿Y quiénes van a ser llevados cautivos? Porque Babilonia va a tomar muchas de las cosas de Asiria. De hecho, Babilonia va a ser considerada, si Asiria era la tierra cruel, Babilonia va a ser la tierra de la confusión. Y eso es fuerte. ¿Por qué? Porque Babilonia va a querer desarraigar la cultura, los principios, los dioses. No va a ir tanto por los asirios. Los asirios eran muy salvajes. Algo que no dije de los asirios. Cuando los asirios capturaban a sus, diríamos, esclavos, los enganchaban con garfios adelante y atrás y los llevaban. Eran re salvajes. Los asirios eran los peores. En la piel, ¿sí? Ganchos en la piel. Los babilonios no van a hacer eso. Pero sí van a hacer muchas otras cosas que tal vez van a ser peores. Va a haber 3 cautiverios que van a ser en la nación de Israel. El primero lo van a hacer en el año 605. ¿Y a quién se van a llevar como prisionero? A toda la gente de la realeza, a la nobleza. ¿A quién? ¿A quién se pudo haber llevado? A Daniel. Daniel pertenecía a la gente de la nobleza. Y junto con Daniel, ¿quiénes estaban? Quiero pedir, por favor, si Dios me lo permite, que ¿alguien se acuerda el nombre de los amigos de Daniel? Los nombres. Belsasar. Belsasar era Daniel. Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego. Bien. Sadrach, Mesach y Abednego son los nombres que los babilonios le pusieron a ellos para cambiarle su identidad. Y ellos se llamaban antes Azarías, Misael y Ananías, ¿sí? Y Daniel, ¿sí? A Daniel le van a poner Belsasar y Ananías, Misael y Azarías. En ese orden va a ser Sadrach, Mesach, Abednego, ¿sí? Todos jóvenes, fíjense que tampoco eran, pensaban los babilonios, pensaban un poco, se iban a llevar a la creme de la creme, a lo mejor de lo mejor, se llevaron a los jóvenes, a los capaces, a los que sabían, y los iban a poner justamente en puestos donde ellos podían desarrollar mejor la cultura babilónica. Por eso les cambian sus nombres, les enseñan la cultura, les enseñan el idioma, y a los mejores de los mejores los ponían en lugares estratégicos. Por eso la posición que termina ocupando Daniel. Detrás de todo esto estaba Dios en sus planes. Y eso nunca nos vamos a olvidar. A pesar del desastre y del cautiverio y de que ahora el pueblo del sur, el único que más o menos la piloteaba, ahora estaba siendo llevado cautivo, Dios tenía planes. Daniel, ¿quién me puede leer Daniel 1:1? Así, rápido. Y me encanta esto, porque lo vemos a Dios en escena, así, tomando acción. Dios no quiere ser espectador, Él quiere ser protagonista. ¿Qué dice Daniel 1:1? Si alguien trajo Biblia, pregunto, ¿no? Porque ¿quién lo puede leer? Fuerte. En el año tercero del rey. Perdón. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Y qué más dice el 2? Porque el 1 nos dice la historia, pero el 2... Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de sus utensilios de la casa de Dios. Bien, ahí, hagamos una pausa ahí.
El Señor entregó. De hecho, hay otras versiones que nos dicen el Señor permitió que el rey fuera entregado. Vemos a Dios en acción acá. Dios permitiendo que su propio pueblo sea llevado cautivo. Porque el pueblo, a pesar de que la venía piloteando, no estaba haciendo las cosas bien. Entonces tuvieron que pagar las consecuencias. Porque Dios, así como es amor, Dios también es justicia. Y Él es justo. ¿Qué significa que sea justo? Eso da para hablar un montón, ¿no? Que el pecado tiene consecuencias. Y que las consecuencias se pagan. ¿Sí? Dios permite que sean llevados cautivos. Año 605, Daniel y sus amigos. Muchas gracias. Nabucodonosor va a hacer un segundo cautiverio. Año 597. ¿Y a quiénes se va a llevar? A los artesanos, a los trabajadores, a los escultores. Era re vivo Nabucodonosor. Pensemos en esto. Nabucodonosor va a crear, así como Egipto creó las pirámides, Nabucodonosor, ¿qué es lo que crea? Yo sé que lo saben. La estatua, pero hizo algo que le daba gloria a todo el mundo. ¿Cómo? Los jardines colgantes, que de hecho pasan a ser una maravilla del mundo. Nabucodonosor lo va a hacer. Y para hacer jardines colgantes, ¿qué va a necesitar? No, ni idea, ¿no? Que había jardines colgantes. Bueno, te comento. Los jardines colgantes... Eran balcones que se habían hecho en el mismo palacio de Nabucodonosor. Pensemos que Nabucodonosor tenía toda la guita, ¿sí? Y él dice, yo acá la voy a hacer a lo grande, ¿sí? Y él hace unos balcones tremendos, ¿sí? Hoy creo que en Instagram no podemos llegar ni en foto a comprobar esto. De hecho, por eso pensemos, que un jardín colgante sea una maravilla del mundo, tenía que ser algo evidente, ¿sí? Bueno, y él se va a llevar en el segundo cautiverio a los escultores, a los trabajadores. ¿Saben a quién se lleva de Israel? Acá es como que, ¡fua! Yo no sabía esto. Se lleva a Ezequiel. Ezequiel el profeta. Ezequiel es llevado. Y Ezequiel va a ser otro que va a vivir el cautiverio. Y hay un tercer cautiverio, y ya final, porque en el año 586 no solo se va a llevar al resto del pueblo, sino que va a destruir el templo de Jerusalén, que es lo que le daba la identidad a la nación. ¿Sí? ¿Quién supuestamente residía en el templo? ¿O para qué iban al templo? Para buscar a Dios. Entonces, quitarles el templo, ¿qué representaba? Y si le sacaban a Dios, le sacaban todo. Entonces, este año es el año más importante. Sería el símil al 722 en el Reino del Norte. ¿Sí? Y acá se va a llevar al resto del pueblo, pero va a dejar solo algunos poquitos, a los más pobres de entre los pobres, para que solamente cuiden las tierras. ¿Saben quién queda ahí? Entre esos pobres de los más pobres, luego de destruir el templo. Otro profeta, Jeremías, que las va a vivir todas. Porque él va a vivir lo de Daniel, lo de Ezequiel, lo de él, va a vivir todo. De hecho, él va a estar predicando antes de Daniel inclusive. Va a vivir, por eso es el profeta llorón, a ver. Y él va a sufrir un montón. ¿Sí? Todo esto, pensemos un poquito en que Babilonia, para nosotros, por eso hablábamos de la tierra de la confusión, ¿sí? Babilonia va a tener un reino muy parecido al de Asiria, pero la diferencia es que Asiria, no solo que era cruel, tenía su capital en Nínive, que era por acá. Babilonia, el imperio babilónico, la capital va a ser justamente Babilonia, ¿sí? Y ellos se van a llevar cautivos a los de Israel a Babilonia. Y acá es donde va a vivir Daniel, donde va a vivir Ezequiel y demás. Sí. Sí, una consulta. Entonces el tiempo, lo que sería en este tiempo que estás relatando ahora, sería donde se va a ser escrito, o ya está escrito, el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Tal cual. Jeremías va a escribir Lamentaciones. En este contexto. Y lo va a escribir en el contexto de ver toda la ciudad destruida.
Y es fuerte, porque Babilonia también va a sitiar la ciudad de Jerusalén. Por eso toma algunas cosas de los asirios. Sitia la ciudad de Jerusalén y en el medio estaba Jeremías. Y no solo estaba ahí Jeremías, los mismos del pueblo estaban en contra de Jeremías. Y había profetas, falsos profetas, que hablaban en contra de Jeremías. Y a Jeremías lo ponen preso y lo ponen en un pozo en medio del barro. Todos en contra, él en la cárcel. Y encima estaban sitiados por el enemigo. Cuando él lo rescatan, él va a ver que las mismas madres se iban a pelear para ver a cuál de los dos hijos, si al de una o al de otra, se iban a comer ese día. Por el hambre. Y Lamentaciones nos dice eso. Fue terrible. Sí. Sí. ¿El mapa? Sí. No, moverlo para ver. Le quería ver la línea de tiempo. Ok. Porque iba a hacer una pregunta con eso. Hay varios como cautiverios, ¿no? Que mencionaste de Babilonia. 3 cautiverios que mencionaste de Babilonia. El libro de Jeremías tiene como dos, o sea, entre Jeremías y Lamentaciones hay como 2 instancias, ¿no? Entre una que es previa a uno de estos, como cautiverios, y una que es post, ¿no? ¿A cuál de estos cautiverios entonces se refiere? ¿O no? ¿Jeremías? Claro, después de Lamentaciones. ¿Cuándo se escribe Lamentaciones? Lamentaciones se va a escribir cuando se destruye el templo. Por eso lo puse a Jeremías acá. Jeremías va a predicar y su predicación va a ser una de las más extensas y largas de todas. Su predicación va a tener más de 30 años. Es decir, que si estamos en el 586 y nos corremos para atrás, ¿cuántos son 30 años? 56. No, para el otro lado. Para el otro lado, claro. Ole. No, para el otro lado. Recordemos que mientras más antes, 616. estamos antes de Cristo. 616, claro. 600, ¿cuánto? 6. Le quito uno, le llevo 4. 600, algunos dicen hasta 620. Entonces, él predicó, de hecho, Daniel va a conocer las profecías de Jeremías. Y Daniel va a ser uno que le va a pedir a Dios. Acordate de la profecía que dijo Jeremías. De los 70 años le va a decir. No estaba pensando. Micrófono. Hoy fue la noche del micrófono. Estaba pensando todo esto que nos compartís en relación a la palabra anual que tenemos como jóvenes, que ahora puedo comprenderla un poco más. Y digo, ¿en qué contexto Dios le dice a Jeremías lo de correr con los caballos y andar en la espesura del Jordán? Con todo lo que a él le tocó vivir, digo, nosotros somos unos flojos bárbaros, pensaba yo, porque digo, wow, qué zarpado esto, el contexto, la historia, su llamamiento, y Dios, aún así, con todo lo que le tocó vivir, Dios le dice eso, ¿no? Es muy loco. De hecho, Jeremías venía de una familia de sacerdotes, y Dios le dice que sea profeta. Y entre profetas y sacerdotes la cosa no andaba bien. Porque el profeta, ¿qué hacía? Denunciaba que los sacerdotes estaban haciendo malas cosas. Porque el sacerdote era el que tenía que dar a conocer los caminos de Dios. Y el profeta, ¿qué hacía? Advertía todo lo malo que se estaba haciendo. Entonces, Jeremías se estaba poniendo en contra de su familia. Por eso cuando habla justamente de los caballos y todo eso, hay que entender el contexto de que si vos no podés contra estas personas, ¿qué va a pasar cuando yo te ponga con otros? Todo un pueblo se le puso en contra. De hecho, no conocemos, o por lo menos no hay registros en la Biblia de una persona que se haya convertido a la predicación de Jeremías. En más de 30 años. ¿Y qué? ¿Su ministerio fue efectivo? ¿Fue un fracaso? ¿Qué podemos decir? Sin embargo, él hizo lo que Dios le pidió que haga. Por eso volvemos al plan de Dios. Es fuerte esto. Es muy fuerte. De hecho, su asistente, Baruch, va a tener miedo y casi que también se va a desviar. ¿Sí? Bueno, la historia de Jeremías da para hablar un montón, ¿sí? Sí. No, me encanta. Micrófono. Me encanta. De hecho, me molesta que no pregunten. Daniel y Ezequiel, de alguna manera, son contemporáneos. Los 3 son sí, contemporáneos. Son contemporáneos. Si todavía... O sea, tengo una duda. ¿Daniel y Ezequiel escuchan la predicación de Jeremías o no son contemporáneos? Jeremías fue el primero que empezó a predicar. Pero ellos estaban geográficamente ubicados... Y pensá que los primeros años estaban todos en Jerusalén. En el 605 solo se fue Daniel a Babilonia.
Y en el 597 solo se fue Ezequiel. O sea que Ezequiel, en vez de estar con Jeremías, ahora pasó a estar con Daniel. Ok. ¿Entendés? Bien. La diferencia es que Daniel estaba con los reyes. Con Nabucodonosor, con Belsasar. Ezequiel estaba con el pueblo. Bien. Por eso el mensaje, a pesar de que es lo mismo, se encontraban en contextos diferentes. Uno con los reyes y otro con el pueblo. Y Jeremías se encontraba del lado de Jerusalén, Bien. viendo todo devastado. Ok. Jeremías va a ser el que va a profetizar 70 años de esclavitud. Claro. Conocemos un pasaje muy famoso y muy lindo. Yo sé los planes que tengo para ustedes, un plan que seguro, yo sé que lo deben saber ese pasaje. Sí. No quiero preguntar la cita para que no pasemos vergüenza, pero Jeremías 29:11 nos dice, son planes de bien, no son de mal. Pero ¿saben qué nos dice el versículo anterior? De los planes de Dios que estamos hablando. El versículo anterior dice, luego de que pasen 70 años en cautiverio, ustedes van a entender esto. Bien. ¿Cómo entendemos los planes de Dios ahora? Daniel, el ministerio de Daniel va a ser más grande que el de Jeremías, porque él empieza en el 605 y él va a estar todo el cautiverio, 70 años. Y al final de esos 70 años, él le va a orar a Dios, capítulo 9 de Daniel, le va a decir, Señor, ¿hasta cuándo vamos a seguir así esclavos? Acordate de la profecía que dijo Jeremías. Y Dios escucha a Daniel y manda un nuevo imperio. Y ahora sí va a aparecer el imperio medo-persa, que era vecino de Babilonia. ¿Y quién va a aparecer en escena? Ciro. Ciro y los persas, ¿sí? De acá, ¿está bien? ¿Y qué va a hacer? Va a destruir el reino de Babilonia. ¿Por qué? Porque también Dios escuchó la oración de Daniel. De hecho, Ciro, el conquistador de Babilonia, el primer edicto que va a dar como emperador va a ser justamente que los judíos vuelvan a su tierra. Por eso Medo-Persa va a representar una tierra de oportunidad. Qué loco, un contraste con el otro, ¿sí? Una tierra de oportunidad, una tierra donde Dios les estaba diciendo, vamos a comenzar de nuevo. Qué lindo que es Dios en eso. Y qué loco esto que dijiste que Babilonia era la tierra de la confusión. De la confusión. Ah, la tierra De la oportunidad, ¿sí? De la oportunidad. Y Medo-Persa, no quiero marearlos tanto, pero Medo-Persa, o el imperio persa también conocido, fíjense que va a capturar no solo eso, sino que va a capturar Egipto y va a llegar hasta Turquía. El imperio persa, si la cámara me enfoca, el imperio persa va a llegar desde India, si ubicamos India, hasta la punta de Turquía, casi Grecia. Inmenso, inmenso. ¿Sí? Y Darío, que es el sucesor de Ciro, es el que va a decir, bueno, reconstruyan el templo. Por medio de un primer retorno, perdón, yo capaz no quiero extenderme con el tiempo, ¿sí? Un primer retorno bajo Zorobabel. ¿Qué tal? No sé si lo habrán leído alguna vez. Si alguna vez abrieron sus Biblias en Ageo, es un libro, les comento, es un libro de la Biblia, ¿sí? Donde se menciona a Zorobabel. Es la persona que continúa el linaje mesiánico del Reino del Sur. Muy loco eso. Zorobabel va a ser la persona encargada en el primer retorno de volver para construir el templo. Y tiene esa función. ¿Quiénes se le van a poner en Jerusalén? Los samaritanos. Y ahí está la lucha entre samaritanos. Y ahí conocemos la historia de lo que va a pasar no solo con Zorobabel, sino después. Porque va a haber un segundo retorno. Esto fue en el año 536. ¿Sí? Fíjense, 605 a 536. Y ahora va a continuar un poquito más. ¿Sí? Segundo retorno bajo Esdras. ¿Y qué va a hacer Esdras? Año 457, siempre antes de Cristo. Esdras va a venir para traer una restauración espiritual. Esdras como ministro, como líder religioso y sobre todo como escriba, él va a recopilar todos los documentos hasta ese momento y va a formar lo que después va a ser nuestro Antiguo Testamento. Él va a pararse, y nos dice el libro de Esdras, que se va a parar solamente a leer la ley. Y mientras él lee la ley, la gente va a escuchar y se va
Va a entrar en convicción de pecado y se va a poner a llorar solamente por escuchar la ley. Una persona que los hizo volver a la ley de Dios. Y ellos, luego de 70 años de cautiverio, entienden que Dios tenía un propósito en medio de eso. Muy fuerte. De hecho, Esdras va a ser contemporáneo con el que viene después, año 444, que es Nehemías. Y todos conocemos mucho más de Nehemías que de los otros. Fíjense que como hubo 3 cautiverios, hubo 3 retornos. Y el último retorno, este fue para reconstruir el templo. Lo primero que tenían que reconstruir era el templo, lo que les daba identidad. Segundo, el templo no tenía sentido si ellos no se volvían a Dios. Tercero, estaban indefensos. Tenían que reconstruir las murallas. ¿Quiénes se le van a oponer también a ellos? Los samaritanos. Y el libro de Nehemías nos habla de que los samaritanos se le oponen. Sanbalat. ¿Quién era Sanbalat? Era un samaritano. Los que antes pertenecían a la misma familia. Es fuerte eso. Se le van a oponer para que ellos busquen a Dios. O sea, a ese punto llegaron, ¿sí? Y el imperio medo-persa va a ser muy fuerte. En medio de esto, solo les comento como una data, acá, año 476, aparece la historia de una tal Esther. Y tiene sentido todo. Porque ¿quién era el rey cuando estaba Esther? Era Asuero. Y Asuero es conocido también con otro nombre, Jerjes. ¿Quién era Jerjes? El hijo de Darío, el que había mandado a reconstruir el templo. Asuero es Jerjes. Es la misma persona que tiene las peleas en la batalla de las Termópilas. Conocemos la historia de los 300 y todo lo demás. Es el mismo rey. Ese rey es el que se casa con Esther. Interesante. Y después de él sigue otro rey que es, así como está Jerjes, está Artajerjes, esos nombres. Si alguien piensa tener hijos, piensen, ¿sí? Artajerjes, que es el que va a mandar a Esdras y Nehemías de nuevo a Jerusalén. Es el hijo, el sucesor. Los medo-persas fueron muy buenos. De hecho, a diferencia de todos los otros imperios, los medo-persas no eran politeístas. Eso ayudaba un montón. Todos los otros eran recontra politeístas. Dioses para lo que sea, para lo que quieran. Los medo-persas no. De hecho, los medo-persas van a hacer algo muy bueno. Van a establecer mejor la ley. Van a poner un gobierno. Y el libro de Daniel, cuando Daniel está con Darío en el foso de los leones, ahí ya están los persas. ¿Sí? Nos va a decir, capítulo 6 del libro de Daniel, versículo 1, que Darío, el primero que estuvo en el final de Daniel y en el principio de Zorobabel, que él va a, con todo el imperio, va a dividirlo en satrapías, es decir, en provincias. Y esas provincias van a estar gobernadas por 3 funcionarios. Uno de ellos era Daniel. La organización legal, militar, que hizo Medo-Persa no la hizo ninguno de todos los imperios anteriores. Fueron excelentes en todo. El tema es que el imperio Medo-Persa eran muy buenos, pero ellos no conocían a Dios. Eran monoteístas. Y hablaban de un dualismo entre el bien y el mal y muchas otras cosas. Pero necesitaban tener un encuentro con Dios. Lamentablemente no lo tuvieron. Y Dios llama, y acá ya meto más el acelerador, a un nuevo imperio, que este ya, lo bueno es que ya lo van a conocer más. El imperio medo-persa va a continuar hasta el año 334 aprox, donde va a aparecer una persona de justamente la única región que los persas no pudieron conquistar. ¿Qué región? Grecia. ¿Y quién va a aparecer? Alejandro Magno. Alejandro Magno, que de hecho era Alejandro, Magno se lo atribuyó por una de sus conquistas. Alejandro Magno es el que va a destruir el imperio medo-persa. En 10 años conquista todo el mundo. A los 23 años comenzó. Y en 10 años conquistó el mundo. Comienza el imperio griego, Grecia. Y Grecia va a tomar muchas de las mejoras que hizo Medo-Persa a nivel militar, legal, etc. Pero Grecia le va a agregar más cosas. Cultura. Cultura. Es la tierra de la cultura. De hecho, les tiro una idea que no sé si sabían. Alejandro Magno, ¿saben a quién tenía como consejero?
¿Alguien lo sabe? Aristóteles. Wow. Era capo Alejandro Magno, ¿eh? Tenés que tener a Aristóteles, al lado para que te aconseje y te diga todo, ¿sí? Si recuerdan algo de filosofía, Sócrates, Platón, Aristóteles. Bueno, no me voy a meter en detalle. Grecia. Grecia sigue. Muere Alejandro Magno y Alejandro Magno no tiene hijos. ¿Qué pasa con su imperio? Se divide en 4. ¿Por qué en 4? Porque él tenía 4 generales. Esos 4 generales, y acá lo loco es que la Biblia no nos va a decir nada de esto. Solamente tenemos detalles de un libro, que es Daniel. Que Daniel es el único libro que nos va a dar profecía de todo este periodo que la Biblia se lo llama periodo de silencio. Periodo intertestamentario, entre los 2 testamentos, ¿sí? Daniel con sus profecías nos va a detallar un montón de cosas que van a pasar. Daniel es re profético y apocalíptico, diría, ¿sí? Estos 4 sucesores, 2 de ellos, uno era Ptolomeo y otro era Seleuco, está bien, no importa, yo se los menciono solo para que lo sepan. Seleuco y Ptolomeo eran dos generales que querían tener el control y el dominio de Israel. De Judá, de lo que quedaba, digamos, ¿sí? Los Seleucos estaban en el norte y los Ptolomeos, Ptolomeo se escribe así, Ptolomeos, lo anoto porque lo vamos a tener en cuenta. Los Ptolomeos están en el sur, en lo que es Egipto. Y Seleuco, y los Seleucidas, como se les llama, estaban en el norte de Israel, que es Siria. No Asiria, Siria, lo que yo dije que era un país. ¿Sí? Y ellos van a luchar un montón. Todo eso va a pasar en el periodo de silencio, que la Biblia no tenemos ningún escrito inspirado por Dios que nos narre de esto. Sí tenemos otros escritos, pero no son inspirados por Dios, ¿sí? En este periodo se va a levantar una revuelta, van a aparecer, tal vez alguna vez, no sé si habrán escuchado acerca de los macabeos. ¿Alguna hace el devocional con macabeos? ¿No? Los macabeos van a aparecer en este momento y uno de ellos, Antíoco Epífanes, va a profanar lo que quedaba de este templo que había construido Zorobabel. Lo va a profanar, va a poner un cerdo, algo completamente impuro para los judíos, va a ser un desastre, ¿sí? Antíoco Epífanes. Y los macabeos van a querer hacer una revuelta, eran liberales, y van a querer destronarlo. ¿Sí? Los macabeos eran muy liberales, eran judíos liberales. ¿Sí? Es un periodo que la Biblia no nos va a detallar, pero es un periodo donde Grecia va a tener mucho poder y mucha influencia a nivel cultura, a nivel idioma. Pensemos que Alejandro Magno hace lo que ninguno de todos los imperios anteriores pudo hacer, establecer un idioma en común. El griego se convierte en el idioma del mundo. Pensemos en todas las ventajas que facilitaba. Comercio, ayuda, un montón de cosas. ¿Sí? Deporte, porque es algo que ellos van a inspirar mucho. Filosofía, etcétera, etcétera. Por eso es la tierra de la cultura. Esteban, una pregunta. ¿Qué, por ahí es algo re básico y yo no lo sé? ¿Qué suponen los teólogos acerca de ese periodo de silencio? Me encanta esa pregunta. ¿Qué suponen los teólogos acerca de ese periodo? Si tienen tiempo hasta las 2 de la mañana, para responder es muy largo, ¿sí? Pero voy a tratar de resumirlo, ¿sí? La Biblia, lo que nosotros conocemos como canon inspirado por Dios, que eso es algo que van a charlar en otra oportunidad, ¿sí? No reconoce muchos de los libros que, por ejemplo, la Iglesia Católica reconoce. ¿Sí? Macabeos es uno, por ejemplo. Hay muchos otros. ¿Alguna vez escucharon de Judith, de Tobías, de Baruch, Eclesiástico? Son nombres que tiene la Biblia católica, pero no tiene la Biblia nuestra. ¿Sí? Todos esos libros, hay una razón histórica también, luego de Cristo, en los concilios los líderes de las iglesias se juntaban para ver cuál realmente había sido inspirado por Dios. Había muchos requisitos. Uno de los requisitos era que los libros tenían que ser inspirados por Dios y tenían que pasar muchas evidencias y muchos filtros. Bueno, ellos llegaron a la conclusión por varios de los textos del libro de Daniel, por eso Daniel es clave para entender el periodo de silencio, que Daniel nos habla que, por supuesto, en poesía, en lenguaje profético, no en narración literal, ¿sí? Nos da a entender de que va a haber un tiempo
en el cual la palabra de Dios no se va a pronunciar. Por eso se le habla justamente de periodo de silencio, hasta que pase algo. Bueno, sería bueno que lean Daniel, ¿sí? Porque para responder hay que leer un montón, ¿no? Pero la teología no considera este tiempo como un tiempo de inspiración o revelación. De hecho, en el tiempo de Nehemías va a haber un profeta que es el último de los profetas, y Nehemías va a ser el último del Antiguo Testamento a nivel histórico. Nehemías va a estar en simultáneo con el último profeta, que es Malaquías. Y de hecho, Malaquías nos da una evidencia chiquita, poderoso el chiquitín, porque la evidencia chiquita es muy importante, que nos dice que se va a levantar un nuevo Elías, que va a hacer que se reconcilien los padres con los hijos. Los últimos versículos del Antiguo Testamento, literal, haciendo referencia a Juan el Bautista. Que con Juan el Bautista vuelve la palabra de Dios, la inspiración bíblica. Por eso, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, a nivel histórico, no tenemos nada, un silencio. Con Juan el Bautista vuelve a pronunciarse el mensaje del Señor. Es muy loco, es muy loco. Eso es en base a muchos estudios de eruditos de 2000 años de interpretación teológica, ¿sí? Grecia va a seguir, no quiero extenderme, se va a debilitar justamente porque no tuvo sucesores Alejandro Magno y entre los generales se peleaban entre sí, se mataban entre sí, como todo imperio, hasta que ellos son destruidos totalmente. Ya no eran imperio, de hecho, ya no, solo fueron imperio con Alejandro Magno. Después se lo conoce, más allá de que hablamos de Grecia, se lo conoce como periodo helenístico, que justamente hace referencia a esta repartición, ¿sí? Sí. Me quedó una duda con respecto a Israel, o sea, Israel vuelve con estos tres, Israel, sería Judá, Claro. vuelve a su tierra. ¿Y es cautivo por Grecia o no? No. Medo-Persa hace que vuelvan. Sí, para Y ellos continúan. Lo que sí, no van a ser la nación de antes. Claro. Ellos van a ser nación, pero van a ser súbditos de ellos. De los medo-persas. Porque los hace volver, pero no es que los dejo y listo. Les dio la libertad, pero nosotros somos el imperio. Y Grecia, cuando destruye a los persas, Grecia, el mapa lo vimos, se apodera de todo Israel. Y ellos pasan a ser vasallos de Grecia. Y a Grecia lo destruye Roma. Y Roma pasa a ser también autoridad sobre Israel. Es decir, que Israel nunca más volvió a ser libre, independiente, hasta el año 1948, donde se independiza. Hace 70 años. 2000 años, más. 2500 años. Una locura. ¿Sí? Roma destruye a Grecia, destruyendo las pocas ciudades-estado que habían, y ellos conforman, Roma tiene una historia abismal, ¿sí? Roma aparece primero como monarquía, luego como república y luego como imperio, ¿sí? Año 63, yo había hablado de los Ptolomeos. Los Ptolomeos, los últimos que quedaron, año 63, quedó una reina en Egipto. ¿Cómo se llamaba esa reina? Cleopatra. ¿Y quién va a querer hacer amistad ahí, un poco de noviazgo? Julio César, que era romano. Y ahí hay una mezcla de muchos poderes que van a querer dominar todo el mundo conocido. Roma, si me pasas el grande, Dani, Roma va a alcanzar la hegemonía militar que no tuvo ningún otro. Esto es Grecia. Perdón, este es más grande, ¿no? Esto es Grecia. Grecia y más específicamente la parte de Grecia, ¿sí? Que fue el boom, ¿sí? Recordemos que Grecia se divide en cuatro, ¿no? Ellos son destruidos por los romanos y los romanos van a tener el imperio más grande conocido. Hasta, diríamos, el colonialismo más o menos. Hasta Inglaterra. ¿Sí? El imperio romano captura Grecia, toma toda la cultura de Grecia, por eso se estudia en muchas carreras la cultura greco-romana, derecho greco-romano, literatura,
y tantas otras cosas que los romanos, hasta los dioses de los griegos tomaron. Les cambiaron el nombre, pero eran los mismos dioses. ¿Sí? Todo tomaron de los griegos, todo. Es decir, que cada imperio iba tomando lo mejor del anterior. ¿Sí? Roma es el escenario para que podamos entender la revelación más importante del Señor. Roma prepara un contexto donde el Evangelio va a ser conocido. Porque Roma va a hacer algo que ninguno de los otros imperios hizo. Una de ellas va a crear caminos. ¿Por qué todos los caminos conducen a Roma? ¿Por qué esa frase? Porque los romanos llenaron el mundo de caminos, de carreteras, terrestres y marítimas. ¿Qué hicieron los romanos? Derecho romano. Ay, que podemos hablar de todo. Mucha legislación. Militares, todo el poder militar. Los romanos, nadie los superó en la historia, los romanos. ¿Sí? Roma tenemos tantas cosas para hablar de Roma, ¿sí? Roma se convierte en el escenario para que ahora Dios diga, es momento. Por eso el plan de Dios, escuchen, es perfecto. A pesar de todos los desastres, el plan de Dios es perfecto. Y es perfecto. El escenario ya estaba la cultura, estaba el idioma, estaba la gente, estaban todos. Ellos, los israelitas, ya tenían una relación muy rara con los samaritanos. Todos ellos estaban sometidos a Roma. Roma había dividido el imperio en provincias. Había emperadores. César, Octavio, Nerón fue un emperador. Claudio, Calígula, Vespasiano, Tito, Domiciano, Adriano y todos los que después van a seguir. ¿Sí? Y ellos van a poner líderes en las provincias que son los procuradores romanos. ¿Cuál va a ser el líder, el procurador romano de Israel en el tiempo de Jesús? Poncio Pilato. Poncio Pilato, el famoso Poncio Pilato va a ser sería para nosotros el gobernador, digamos, de la provincia ahí ya es Judea, se empieza a hablar de Palestina, porque hay un cambio de territorios y varias cosas, ¿sí? Pero los israelitas con sus cosas, en el cautiverio aprendieron un montón acerca de buscar al Señor y buscarlo de verdad, ¿sí? Y siguieron fallando, la verdad es que siguieron fallando. Pero hubo algo ahí en el fondo que quedó. Ellos se empezaron a aferrar a la ley, se empezaron a aferrar a las promesas de Dios. De hecho, en el tiempo de Medo-Persia, Grecia, empiezan a fundarse sinagogas. Algo que antes no se conocía, estaba el templo y la sinagoga ahora, que es algo muy diferente, ¿sí? La sinagoga se creó, ¿por qué? Porque ellos no tuvieron el templo había sido destruido. Se empezaron a crear sinagogas. Ahora la sinagoga era un lugar donde podían acercarse a buscar a Dios, ¿sí? Ellos se le empezaron a levantar sectas diferentes de los judíos, los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, cada uno con su fuerte, ¿sí? Unos en la parte de la escritura, otros en la parte fuerte de la espada, los celotes, ¿sí? Los revolucionarios, otro fuerte en lo que es las leyes, muy diferente de otros que eran de escritura, de escribir. Otros eran muy fuertes en lo que es la parte de la resurrección. Por eso Pablo también, el apóstol Pablo se va a aprovechar y va a abusar de todas las ventajas del Imperio Romano para predicar, justamente, ¿sí? Pero el escenario estaba preparado ¿para qué? Para que Dios haga lo que tenía que hacer. Hablamos de una revelación general, en la cual Dios se revela por la creación, por el universo, por el mundo. Pero Dios también en esta revelación general se revela por la historia. Pero la revelación de Dios no era solo general. Dios quería llegar a una revelación específica. ¿Me podés poner Gálatas? Antes de ponerme Gálatas, quisiera que me pongas, Daniel, ya que hablábamos de Daniel. Capítulo 2, versículo 21. Si lo podemos leer en lenguaje actual. Que esto nos ayuda un poco a entender, por eso Daniel es un libro muy lindo para estudiar. Entender un poco cómo es el plan de Dios. Y entender qué es lo que nos dice. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Si lo pueden anotar, sería buenísimo.
Muy interesante, muy interesante. Si está en lenguaje actual, mejor. La Biblia de las Américas. Él es quien cambia los tiempos y las edades, nos dice. Y el lenguaje actual nos dice, tú eres el Dios de la historia. Es muy interesante esta versión. La vez anterior hablaba con los pocos que estaban, ¿sí? El lenguaje actual es una versión que nos ayuda a entender de manera parafraseada el mensaje de Dios, ¿sí? Es para entender. Por ahí si uno quiere estudiar te debería usar otras versiones, pero nos sirve mucho para clarificar, ¿sí? Daniel 2.21 nos dice, tú eres el Dios de la historia. Dios es el Dios de la historia. Dios es el Dios que está por sobre los imperios. Dios, de hecho, a unos versículos anteriores nos dice, Él pone reyes y quita reyes. Dios es el Dios de la historia. A Dios no se le escapa nada. Dios sabe todas las matanzas, todo lo que hubo, todo lo que se tuvo que sufrir. Dios sabe acerca de toda la situación. De hecho, Dios sabe acerca del contexto histórico en el que vivimos hoy. Porque Dios es el Dios de la historia. Y el escenario hasta este momento estaba preparado. ¿Para qué? Para una revelación que ya no iba a ser general, sino que iba a ser específica. Gálatas 4:4 nos dice lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Y qué es el cumplimiento del tiempo? Es esto. El escenario estaba preparado. Ahí es cuando Dios dice, es hora. Es momento, hijo, de que vos salgas en escena. En este mundo descontrolado, porque yo soy el Dios de la historia, es momento en que vos salgas y muestres mi gloria. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese tiempo, Dios envió, ¿qué dice? A su hijo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, hecho hombre, que nos entiende a todos, y nacido bajo la ley, ¿qué significa? Judío. Que va a cumplir con todos los requerimientos de la ley judía. Con todos los sacrificios, que eso es para hablar en otro momento, ¿no? Pero va a cumplir con cada exigencia y ritual que nos habla Éxodo, que nos habla Levítico, que nos habla Números, que nos habla Deuteronomio. Va a cumplir con todas. ¿Para qué? Para pagar justamente lo que nosotros teníamos que pagar. Porque dijimos que Dios es amor, pero Dios es justo. Y nosotros como pecadores estamos bajo juicio. Dios que viene, manda a Jesús para que Jesús cumpla con todo esto. Entonces, Dios mira a Jesús, no nos mira a nosotros. Por eso lo importante de estudiar... ¿Estamos? Sí. O sea, pensaba en esto del escenario que vos decías y del Imperio Romano. Y antes se venía escuchando que, o sea, en el pueblo judío, entre los hebreos, que iba a venir un Mesías. Iba a venir un hijo de David, como se decía, uno del linaje de David, o sea, un rey. Y ellos esperaban, o sea, entendiendo todo este escenario de la opresión que venía viviendo Judá hace muchos años, ellos estaban ansiosos por esperar un rey que los liberara de esa opresión. Por eso, todo el contexto hace que muchos no crean que ese hijo de carpintero iba a ser su rey. Porque no era un guerrero. Claro, no era un guerrero, no era alguien que se iba a imponer de manera política, que era lo que ellos estaban esperando de alguna forma. ¿Por qué? Porque venían siendo oprimidos, querían volver a ser esa nación que eran antes, libre, y ese Jesús que vino venía a darles otro tipo de gobierno, otro tipo de reino, que obviamente por eso en ese contexto no se entendía. Pero creo que sabiendo todo este contexto entendemos por qué, bueno, fue tan difícil para Jesús, para los fariseos, para muchos de los que eran judíos, entender que Él era el Mesías. No puede ser. O sea, este no es el Mesías, este no es lo que se nos anunciaba. ¿Por qué? Porque no era el que, no tenía pinta que los iba a liberar. Al contrario, muere en una cruz, humillado. Entonces,
todo esto tenía que ver con todo este contexto también político que nos hace entender, bueno, que Jesús, o sea, el plan de Dios trascendía eso, ¿no? Y que no era lo que ellos esperaban. Eso. Muchas gracias. Por eso Jesús viene de la forma que viene, como siervo, para darnos una lección, una cachetada y decirnos, no entendiste nada, chabón. Yo soy Jesús. Yo soy lo que vos necesitas. Y yo creo que estudiar la historia nos sirve para no cometer errores. Aprender del pasado. No es información, no son datos. Esto nos tiene que llevar a tomar, ahora sí, sabiendo lo que pasa, tomar decisiones que nos lleven a buscar a Dios. Y nada mejor que encontrar a Dios en la persona de Jesús, quien cumplió todo, en el momento que Dios quería que lo hiciera. ¿Bien? ¿Les parece si oramos? No sé qué reflexión te llevas de todo esto. Solamente pensemos juntos lo inmenso que es Dios al trazar un plan que inclusive fue trazado antes de la creación del mundo, un plan hecho en la eternidad, con solamente el fin de que pudiéramos entender de que lo necesitamos a Él más que a cualquier otra cosa. De hecho, aún en este mundo, en esta sociedad, en este, llamémoslo, imperio que vivimos, más que nunca necesitamos al Señor. Por eso, Dios, esta noche, queremos acercarnos a vos. Y aunque tal vez no entendamos un montón de cosas, que seguro tenemos preguntas, dudas, Señor, lo único que queremos es conocerte, aprender y saber que tus planes, estos planes que son perfectos, que a veces vienen acompañados con cosas que no parecen tan agradables o tan buenas, queremos que estos planes se cumplan en nosotros. Te lo pedimos y te necesitamos, Jesús.